En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Y María dijo al ángel: «¿Cómo será eso? Pues no conozco a varón». El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya está de 6 meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible». María contestó: «Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Y la dejó el ángel. Palabra del Señor. Este evangelio que acabamos de escuchar nos habla de cómo el Señor conoce nuestras necesidades. Cuando el Señor, mediante el ángel Gabriel, pide a la Virgen María que acepte el plan de salvación, aceptando ser la madre del Salvador, el corazón de María, que era una persona de fe, quería aceptar la voluntad de Dios, pero su inteligencia, como persona humana, que también la tenía, le pedía pruebas. Le decía cómo sería posible eso de engendrar al Salvador. Y entonces el Señor no solo le dice que el Espíritu Santo vendrá sobre ella, sino que además le dice: «Ahí tienes a tu prima Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya está de 6 meses la que llamaban estéril». Nosotros necesitamos razones para creer. Somos seres humanos, no somos ni solo entes de razón, ni tampoco somos materia sin inteligencia. No nos regimos solo por nuestros instintos, sino también por nuestra razón. Somos seres que tenemos alma. Y porque tenemos alma, porque tenemos inteligencia, necesitamos pensar, conocer, necesitamos ver, necesitamos tocar. Y Dios lo sabe, es nuestro creador. Nos hizo así porque nos ama y porque nos quiere. Y por eso el Señor nos da razones para creer. ¿Dónde está el problema? En una sociedad como la nuestra, donde tenemos una calidad de vida excelente, ¿por qué razón Europa, Occidente, cada vez está más descristianizado? Y si no estuviera descristianizado, pero hubiera fe en un Dios, el que fuere, Alá, Buda, lo que queráis. Pero sin embargo Occidente cada vez tiene menos fe. Cada vez es una sociedad más atea, donde por unas razones o por otras la práctica religiosa cada vez es menor. ¿Cómo es posible que en una sociedad que lo tiene todo, donde si tenemos calor, ponemos el aire acondicionado, si tenemos frío, tenemos las calefacciones, donde tenemos una calidad de vida excelente, gracias a Dios, un buen sistema sanitario, un buen, regular al menos, sistema de pensiones? ¿Por qué la falta de fe? En cambio, en los pueblos donde tienen más carestía de cosas materiales, en aquellos lugares donde, como nosotros, no tienen tantas comodidades, sin embargo tienen mucho más fe y afrontan los problemas de la vida
con una óptica distinta a la óptica que tenemos aquellos que vivimos en Occidente, en estos países donde estamos en el primer mundo. ¿Cuál es la razón? Posiblemente es que tenemos nuestro corazón lleno de todo aquello que, teniendo que caber en nuestra vida, no tendría por qué ocupar el lugar que le corresponde a Dios. Has llenado tu corazón de bienes materiales pensando que con ello vas a ser feliz. Te das cuenta que no. Has llenado tu corazón disfrutando perdidamente de la vida, pensando que, poseyendo, disfrutando, ibas a lograr la felicidad. Te das cuenta que no. ¿Qué es lo que pasa? Dios nos ama. Dios responde. Dios sabe lo que necesitas. Te hizo a su imagen y semejanza porque te quiere. Y Dios responde. No es un problema de Dios. El problema del ateísmo práctico en el que vive nuestra sociedad quizás no sea un ateísmo beligerante, un ateísmo declarado formalmente por las personas, pero viven no como si Dios no existiera, sino en contra de Dios muchos. Es porque nos falta contemplación. ¿Contemplación de qué? Del misterio del amor de Dios. Te quejas de que no tienes salud, pero caray, la tuviste. Te quejas de que has perdido a tus seres queridos, pero los tuviste. Te quejas de que a lo mejor no tienes ahora un buen trabajo y durante los años que lo tuviste, alguna vez diste gracias. El corazón del hombre se ha llenado de tanta soberbia que es incapaz de agradecer. Solo tiene palabras para pedir. Y los jóvenes y adolescentes de nuestra sociedad pecan de eso porque nosotros les hemos enseñado eso. Les hemos educado como si solo tuvieran derechos, pero no tuvieran obligaciones. Les hemos enseñado a pedir, pero no a dar gracias. Les hemos enseñado a decir, quiero esto, quiero lo otro, pero no ser responsable en sus obligaciones. Alguno dirá, yo sí he educado bien a mis hijos, pero la realidad es que nuestra sociedad está llena de personas que solo hablan de derechos, pero nunca de deberes. Y no hablan de deberes porque les falta ser conscientes de los dones que han recibido de Dios. Los tienen, pero no se dan cuenta de ellos. Son como los niños o los adolescentes o los jóvenes que viven en la comodidad de una casa donde sus padres se han preocupado para que lo tengan todo. Una buena educación, una buena sanidad, una buena alimentación, pero no lo valoran. Solo se quejan y se quejan. Y cuando se marchan de casa y se dan cuenta de lo que cuesta vivir, cuando se marchan de casa y se dan cuenta de lo que cuesta salir adelante, entonces dicen, ¡ay, qué bien se vivía! Pero esto no es nuevo. Esto ya les pasó al pueblo de Israel, que clamaban ante Dios porque vivían en la esclavitud en Egipto, y cuando el Señor, con mano firme, manda las plagas, les saca de Egipto y les hace caminar por el desierto, entonces se quejan. Y se acuerdan de las cebollas que comían en Egipto, pero no se acuerdan de la libertad que tienen ahora y no tuvieron en Egipto. Son eternos insatisfechos. Y yo tengo la impresión de que a nosotros nos ocurre algo similar. Somos a veces eternos insatisfechos con Dios, porque tenemos dones, muchísimos, pero no los valoramos, porque no nos damos cuenta, porque nos falta contemplación. ¿Cómo está nuestro corazón? Muchas veces está frío como un témpano. En nuestra relación con Dios deberíamos tratarle con tanta distancia. No creo. ¿Qué celebramos en la Navidad? Que el Hijo de Dios, por amor a nosotros, se hizo hombre. El Todopoderoso, aquel que existía antes del tiempo, asume nuestra condición para liberarnos del pecado. ¿Y cuál es la respuesta del ser humano? Dame. Y si no me das, no me fío de ti. O me rebelo contra ti. O no creo en ti. Está claro que tenemos que asumir el misterio. La Virgen María lo entendió perfectamente. Sabía muy bien que tenía razones para creer en el Señor. Había tocado, experimentado en su vida el amor de Dios. Pero tuvo que asumir el misterio. El misterio de no comprender siempre los planes del Señor, pero de saber que aunque ella no sabía cómo el Señor cumpliría su palabra, Dios es fiel. No miente, no engaña, cumple su palabra.
Y tú en tu vida tienes que sentir lo mismo. Estás atravesando momentos difíciles. Mira la cruz de Cristo. Sé más contemplativo. Recuerda los momentos de luz, aquellos momentos donde sentiste el amor de Dios. Quizás ahora estés atravesando un mal momento, pero ¿te acuerdas de los momentos buenos? ¿Recuerdas cuando te sentías afortunado? Aquello se ha olvidado ya. Lo tuviste, pero no diste gracias en aquel momento, ni ahora recuerdas que Dios se mostró contigo generoso, misericordioso y grande, porque te ama y porque te quiere. Por eso en este cuarto domingo del tiempo de Adviento, como preparación para que Cristo nazca en nuestro corazón, ser contemplativos. Recordad cómo la mano del Señor ha pasado por nuestra vida, dándonos tantos dones, inmerecidos, porque no tenemos derecho a ninguno de ellos. ¿Por qué a nosotros el Señor nos hizo a su imagen y semejanza? ¿Por qué el Señor perdona nuestras culpas? ¿Por qué el Señor, para rescatarnos, envía a su Hijo al mundo? Somos tan afortunados que hay veces donde no comprendemos los planes de Dios. Qué osadía la nuestra, pretender entender siempre a Dios. Hay veces donde tenemos que asumir el misterio, pero un misterio que queda iluminado por las pruebas del amor de Dios. No entenderemos completamente a Dios, pero sí sabremos que nos podemos fiar de Él. La Virgen María es modelo de fe, no porque no tuviera problemas, los tuvo. Tuvo el problema de quedarse viuda siendo joven, tuvo el problema de quedarse sola cuando su hijo se marchó durante los 3 años de vida pública, tuvo el problema de tener en su regazo nada más y nada menos que a su hijo muerto, y sin embargo no desesperó. Y si no desesperó fue porque sabía que Dios es fiel, que cumple su palabra. Había tocado en muchísimos momentos de su vida, con sus manos, con su conciencia, con sus ojos había visto el amor de Dios. Ahora, cuando tenía a su hijo en su regazo, solo sentía dolor, pero sabía que el Señor nunca miente, nunca falla. Por eso, porque había contemplado el amor de Dios y meditaba todas esas cosas en su corazón, no desesperó. Y porque creía en el Señor, cuando el ángel Gabriel le reveló los planes del Señor, simplemente dijo: aquí está la esclava del Señor. Porque Dios, el Todopoderoso, nos ama, nos quiere. Ella tenía conciencia y experiencia del amor de Dios, y porque sabía que Dios no miente y cumple su palabra, se fió de Él. Cuando tengas problemas, dudas, temores, ven a rezar. Recuerda los momentos donde sentiste el amor de Dios. Recuerda lo afortunado que eres, que tienes problemas, sí, pero también tienes muchos dones, que tienes fe que te consuela, que te sostiene, que te hace saber que no estás solo y que el pecado no es más grande que el amor de Dios. San Pablo dirá: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Si fuéramos más contemplativos, entonces tendríamos menos dudas de fe. Madre Teresa de Calcuta, cuando le decían: Madre, tengo dudas de fe, no toco ni siento el amor de Dios, ella les decía siempre lo mismo: ponte a amar, no te preocupes, ponte a amar. Y cuando te pones a amar, el Señor te da respuestas, porque como decía Pascal, el corazón tiene razones que la razón desconoce. Pero vivimos en una sociedad anestesiada por los bienes materiales, anestesiada por la calidad de vida, anestesiada porque hemos puesto en el lugar de Dios tantas cosas que no eran más que para nuestro servicio, pero no para nuestra esclavitud. Abre los ojos, recuerda, toca el amor que Dios te ha demostrado en tantos momentos de la vida, para que iluminen los momentos de tiniebla, para que iluminen tu vida, y de esa manera nunca dudes del amor de Dios, de su generosidad y de su misericordia. Y puedas decir como María: aquí estoy, Señor, no comprendo lo que me pides, no sé por qué me pides esto, pero lo acepto porque me fío de ti. He comprobado y experimentado que me quieres y que me amas.
si quitáramos la careta que tenemos sobre nuestros ojos y que nos impide ver el amor de Dios, seríamos más felices, porque en lugar de dudar, tendríamos una fe firme en un Dios que cumple su palabra, en un Dios que se hace historia de los hombres, solo por una razón, porque te quiere y porque te ama. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie.